Buenas noches, hoy nos corresponde ver a Arturo Alessandri Palma en su segundo gobierno, que a diferencia del primero tiene tintes bastante menos populistas y con menos discurso social y con poca apelación a las clases bajas, la verdad, pero con probablemente la misma cantidad de problemas o mayores, ¿no? Debe enfrentar el problema de la crisis económica de 1929, que es bastante severo, las reiteradas sublevaciones de las Fuerzas Armadas, las fuertes movilizaciones sociales, sindicales y estudiantiles que se arrastran de las décadas pasadas, pero que con la enorme crisis que está viviendo el país se van a ir acentuando, ¿ya? No olvidemos que estas movilizaciones sociales son las que sacaron a Carlos Ibáñez del Campo del poder y no los partidos políticos, ¿ya? El dictador Ibáñez se fue por las movilizaciones fuertes del año 31. Los principales objetivos de este gobierno van a estar absolutamente ligados a lo anterior, ¿no? El saneamiento de la economía, la mantención del orden público y una fuerte purga al interior de las Fuerzas Armadas van a ser los lineamientos de Alessandri, ¿ya? No va a permitir una vez más que los militares intervengan en su mandato y mucho menos la gente que anda movilizándose en las calles, digamos. Cero posibilidad. El hombre encargado de tratar de solucionar la mayoría de estos problemas de orden económico es el señor Gustavo Ross, que es nombrado como ministro de Hacienda y que tendrá como principal objetivo salir de la crisis. Previo a su llegada, el país estaba entrando en una leve recuperación, ya no estaba muy clara todavía, pero las ventas del salitre y el cobre habían aumentado un poco. La República Socialista obligó al Banco Central a emitir billetes, aumentando la masa monetaria casi al doble en un par de años, digamos. Pero a pesar de que hay que tener cuidado con la inflación respecto a eso, esto fue ayudando un poco a recuperar la capacidad de consumo de la gente, ¿ya? Pero como digo, había que tener ojo con la inflación porque la impresión de billetes permanentes siempre genera ese problema. Ahora, el ministro se va a ocupar de 4 elementos como bien puntuales dentro de su quehacer, ¿no? En su cartera. Reorganizar la industria salitrera, 1. 2. Terminar con el déficit fiscal. 3. Contener la inflación. Y en cuarto lugar, recuperar el crédito internacional. Lo primero, a diferencia de la COSACH, ¿no? la reorganización del salitre, a diferencia de la COSACH de Ibáñez, que buscó abaratar los costos de producción mediante la incorporación de nuevas tecnologías en sociedades con algunos privados, digamos, lo hizo mediante la renuncia a las prerrogativas aduaneras del Estado. Tuvo evidentemente una oposición en el Congreso porque se argumentó que Gustavo Ross lo que estaba haciendo era proteger los intereses de los capitales privados extranjeros que se habían endeudado con la COSACH en el gobierno de Ibáñez, pero a pesar de estas oposiciones logra hacerlo de igual manera, cede en el directorio, que está integrado por mayor cantidad de gente del mundo público, digamos, pero disuelve la COSACH y crea la COVENSA, ¿no? Que es la Corporación de Venta de Salitre y Yodo, y a través de la cual el Estado se reserva un 25% de las ganancias, dejando el 75% restante para repartirlo entre las empresas que están asociadas. Lo segundo más urgente y más polémico también es terminar con el déficit fiscal. Este hecho involucra siempre la reducción del gasto público, ¿ya? Y la reducción del gasto público tiene un impacto muy fuerte en la clase media y sobre todo en la clase baja. Todos los beneficios a los que se puede acceder, a los que puede acceder la gente, ¿no? De clase baja en términos de subvenciones del Estado y eso, se suprimen. Para tener un cuadro completo, Gustavo Ross fue conocido como el mago de la finanza, aunque el primer mago de la finanza realmente es Manuel Rengifo, ministro de Hacienda del presidente Prieto en el 1830 por allá. A pesar de eso, parte del oficialismo y la oligarquía de la época lo consideran como el mago de la finanza, ¿no? Pero la clase baja lo llama el ministro del hambre, ¿no? Apodo que va a retratar claramente la opinión de la gente más pobre, los más desposeídos, hacia el ministro, ¿no? La inflación va a ser una fuente de preocupación por la cantidad de billetes que se emitieron entre el 31 y el 33, así que se puso bastante ojo en eso. Y el crédito internacional había que recuperarlo luego del 31 se cesaran los pagos de la deuda externa. Chile dejó de pagar a partir del 31, se declaró en cese de pagos, y para que esto se fuera resolviendo era súper importante la reducción del déficit fiscal, que ya lo mencionamos anteriormente. Y por otra parte, tratar de reactivar la economía vía estímulos sectoriales. Lo que hizo él fue por sectores, ¿no? Recuperando gradualmente y parcialmente sectores de la economía. Se presume
o debería ser así, que se va disminuyendo el desempleo y eso hace más estable el sistema, más confiable y evidentemente la gente tiene mayor capacidad de compra, de endeudamiento, etc. En la misma línea, digamos, de este asunto, realiza una modificación a los impuestos. Establece por primera vez un impuesto de compra-venta que gravaba especialmente productos suntuarios. El tabaco, además, el alcohol y algunos productos de tocador, digamos, femenino en ese caso, así como productos que en realidad no son de primera necesidad, también van a aportar una importante cantidad de impuestos al fisco, eliminando los impuestos a los artículos de primera necesidad. Las medidas tomadas van a permitir que la economía deje de seguir cayendo en esta caída libre que venía, y a pesar de no lograr una gran expansión económica así, wow, que increíble, la cuestión se estabiliza. Los permisos de construcción, de hecho, por ejemplo, en el periodo del 33-34 aumentaron sustancialmente porque se elimina también los impuestos al sector. Eso implica más trabajo, ¿no? Sumémosle a esto las obras públicas, ¿no? La construcción del barrio cívico, el Estadio Nacional, la Escuela Moderna de Música, la Escuela Moderna de Derecho, etcétera. Alessandri va a ser que la misma línea, digamos, quien va a decretar paradojalmente, después de haberse acogido al patrón oro el año 25, esta vez va a darle el tiro de gracia. Se va a eliminar, suprimir el patrón oro de manera definitiva en nuestro país a partir del año 32, después de que el 31 se había suspendido momentáneamente. Alessandri el 32 lo elimina definitivamente. Pero además le entrega al Banco Central una responsabilidad exclusiva, que es la de emitir papel moneda, digamos. Como que se ordena el asunto ya a partir del año 32 en adelante. Bueno, aparte de esto hay otras leyes, ¿no? La ley de medicina preventiva, que ya viene a ser un sistema que ayuda a prevenir enfermedades en vez de estar permanentemente curándolas. Eso ayuda, digamos. Y otro elemento importante es el otorgamiento del voto femenino para las votaciones municipales. Recordemos que no van a votar por presidente hasta el gobierno de Gabriel González Videla. O sea, el primer presidente por el que votan las mujeres es en 1952, donde sale electo Carlos Ibáñez del Campo en su segundo gobierno. ¿Qué otro elemento? La depuración de las Fuerzas Armadas, ¿no? Limpiarlas. Está destinado, está súper obstinado más, en impedir algún rebrote del caudillismo militar y que intervinieran en política una vez más, ¿no? Situación que se venía produciendo en Chile desde siempre, digamos, pero que se había acentuado, y él tenía una experiencia muy cercana en el año 1924 con el ruido de sable, por lo que hizo renunciar a toda la oficialidad que oliera a grovistas o ibañistas. Además de eso, se crean las milicias republicanas. Las milicias republicanas son conformadas por liberales, radicales, independientes, y es verdaderamente un ejército paralelo, aproximadamente de 50.000 o más efectivos que fueron entrenados con preparación militar y les fue proporcionado armamento. ¿Cuál era el objetivo principal? Evitar que las Fuerzas Armadas volvieran a intervenir dentro del proceso político, y por lo tanto estaban preparados para enfrentarse al ejército o a las Fuerzas Armadas en general, ¿no? Es una organización que se definió contraria al movimiento nazi de la época y al Partido Comunista, siendo disuelta entrando el gobierno Pedro Aguirre por ahí aproximadamente. ¿Ya? No se les consideró necesario y se disolvió. Y a partir de esto también el orden público, que era otro de los elementos muy importantes para Alessandri, fue controlado mediante un empleo reiterado y abusivo, abiertamente abusivo, las facultades extraordinarias del presidente, ¿no? Sumado a esto tenemos que poner, ¿no?, la promulgación de la Ley de Seguridad Interior del Estado del año 37, que textual, voy a leer aquí algunos elementos de su articulado, ¿no? En el artículo 2, por ejemplo, dice que aquellas personas que inciten a la subversión del orden público o a la revuelta o al alzamiento en contra del gobierno constituido. Y en el artículo 4 dice que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir por medio de la violencia el orden social o la organización política y jurídica de la nación. La verdad es que estuve buscando la ley en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso Nacional, tiene una página muy buena todo esto, y en la sección de Historia Política, hablando de esta ley particularmente, establecen que, comillas, ¿no?, los efectos de esta ley fueron especialmente importantes para el Partido Comunista de Chile, quienes debido a esta ley, más
una interpretación de la ley número 4763 de enero de 1930, avalada por el conservador del registro electoral, fue calificado como asociación ilícita, señalándose que su doctrina atentaba contra el orden social y el orden jurídico y constitucional de la República. Esto le impedía presentarse a las elecciones con su nombre original, por lo que se presentaron como Partido Nacional Democrático a las elecciones parlamentarias de 1937 y como Partido Progresista Nacional a las elecciones parlamentarias del 41 y del 45. Señalo esto porque justamente durante el gobierno de Arturo Alessandri hubo harta persecución a este partido particularmente y a los dirigentes sociales, que muchos de ellos forman parte de estos partidos, independiente a grupos anarquistas u otro tipo, digamos, la mayoría o gran parte de los movimientos sindicales son conducidos por dirigentes del Partido Comunista. Hacia el fin del gobierno, la carta segura para la candidatura y la victoria electoral era Gustavo Ross Santamaría. Iba a ganador, digamos, por el oficialismo, pero sucedió un evento inesperado que va a terminar de la peor manera posible. Un grupo de estudiantes del recientemente formado partido nazi con C, ya en 1932, nazi porque era más que nazi del nacionalsocialismo alemán, tenía incluso más que ver con el fascismo en su estructura, ¿no? El fascismo italiano. Pero como de esa onda, harto nacionalismo, qué sé yo, pretendió hacer un golpe de Estado al estilo Putsch, ¿no? de lo que pasó en Alemania con Hitler, ¿ya? Pero a una escala muy baja y con, la verdad, pocas probabilidades de éxito. Estos cabros se juntaron y se tomaron la casa central de la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero. El edificio del Seguro Obrero está frente a la Moneda, en diagonal. Es lo que paradojalmente hoy día es el Ministerio de Justicia. Van a entender después por qué paradojalmente. Lo primero fue cañonearon abiertamente con 2 disparos de artillería la casa central de la Universidad de Chile. La puerta quedó dañado, el hall central queda dañado, digamos, y detienen a los insurrectos, quienes son conducidos hacia el cuartel de investigaciones por la calle Morandé, que está lateral al Palacio de la Moneda, pero al llegar al edificio del Seguro Obrero, de hecho se pasaron. Después de una orden, los hacen devolverse y entrar hacia el edificio, los obligan a entrar al edificio, donde después de varios tira y afloja a lo largo del día, porque esto duró todo el día, partió muy temprano en la mañana y duró todo el día, por orden del general director de Carabineros Humberto Arriagada, son asesinados, todos, aproximadamente 62, 63 personas, sin ningún tipo de, o sea, pasando a llevar todo el Estado de Derecho, a pasos de la Moneda. O sea, esto está de la entrada de la Moneda en la esquina. Entre paréntesis, el mismo general es el que estuvo a cargo de la represión en la masacre de Ranquil en 1934, años antes, al empezar el gobierno de Alessandri, donde murieron, según el Mercurio y la Nación, aproximadamente entre 400 a 600 personas. De nuevo, el gobierno de Alessandri se va a teñir de sangre, porque en el primer gobierno también tuvo problemas en la oficina de San Gregorio, digamos. Ahora, en este caso, la sociedad civil lo hace responsable y a su candidato, ¿no? Gustavo Ross, que pierde por estrecho margen ante Pedro Aguirre Cerda en las elecciones del 38, evidentemente llegando Cerda al gobierno el año 38, con quien por primera vez van a llegar al gobierno las clases populares y la clase media realmente. Nos encontramos para una próxima vez con justamente los gobiernos radicales, partiendo por don Pedro Aguirre Cerda. Que tengan buenas noches.